Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos un miércoles más al canal del Búho Entre Libros. Hoy entrevista con Manel Loureiro a propósito de su última obra, 20. Al final de la entrevista, muy atentos a ella, realizaremos un sorteo de un ejemplar. Muy buenas tardes, Manel. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de conocerte, encantado de hablar de tu novela. Y lo primero de todo que quería preguntarte, ¿dónde está el origen? De 20. De 20. El origen de 20 está en un trauma infantil propio, por sorprendente que parezca. Verás, cuando yo tenía 10 o 11 años, no recuerdo exactamente, me leí El Señor de las Moscas, de William Golding. Me quedé absolutamente aterrado, es decir, imagínate, leértelo con esa edad, una novela que es tan dura y tan cruda, de unos críos que eran de mi edad en aquel momento, que se quedan abandonados en una isla desierta, que tienen que empezar a tomar decisiones de adultos y que esas decisiones en un mundo que no está preparado para ellos va transformando esa inocencia que tienen al principio en algo mucho más turbio, mucho más oscuro. A mí me impactó muchísimo. De alguna manera aquello se debió quedar grabado en algún sitio dentro de mí, porque después, durante muchos años, he llevado dentro esta historia. Tenía ganas de contar una historia de este estilo y finalmente salió. Y cuando sale, sabes que a veces las novelas salen picando, ¿sabes? Siguiendo la beta, y la beta sube, la beta baja, a veces más ancha, más estrecha, y a veces las novelas salen a borbotones y tienes que cabalgar encima de esa muralla de agua que es la novela y tienes que irla refrenando. Y en el caso de 20, es una novela que iba montado encima de ella y que ha sido un auténtico placer escribirlo, pero también ha sido un sufrimiento escribirlo, porque a medida que iba creciendo me iba dando cuenta que era una historia tan potente que tenía que hacerlo bien, no, lo siguiente bien, tenía que hacerlo extraordinariamente bien para que fuese una historia que al acabar el libro el lector se quedase con esa sensación de vacío de ojalá tuviese 100 páginas más, ¿sabes? Te lo iba a preguntar luego, pero ya que lo has sacado, además lo comentas al final, lo del Señor de las Moscas. ¿No te sientes, porque en la novela también se refleja un poco, un tanto desesperanzado ante una infancia tan poco inocente? Y no sé si es desesperante. Yo creo que la infancia sigue siendo inocente. Lo que yo, al final, lo que acaba reflejado en todas mis novelas, y es un poco de pornografía emocional, porque todos los escritores al final lo que acabamos haciendo son mis miedos, es decir, las cosas que a mí me dan miedo. Es decir, a mí no me da miedo un monstruo, a mí no me da miedo un alien, a mí me dan miedo cosas más prosaicas que me aterran. A mí me aterra la pérdida de identidad, es decir, el Alzheimer, por ejemplo, a mí me resulta aterrador, es la muerte en vida, ¿sabes? Es perder tu identidad. Me aterra la pérdida de los seres queridos, me aterra quedarme solo, me aterra la pérdida de las referencias morales que son tus amigos, tus familiares, tus conocidos. A mí esas cosas son las cosas que me asustan realmente, que asustan a Manel Loureiro. Y eso al final lo acabo trasladando a las novelas. 20 es una historia donde los personajes corren el riesgo de perder su identidad, corren el riesgo de perder a todos sus seres queridos, corren el riesgo de perder todo lo que nos hace ser lo que somos, porque se enfrentan a una situación absolutamente diabólica. Es decir, en cuestión de pocas semanas, y sin que venga a cuento y sin que haya ningún motivo aparente, el 99% de la población humana decide acabar con su propia vida, suicidarse, sin que haya relación entre ellos, sin que haya una causa, sin que haya un motivo. Gente que es perfectamente feliz con su familia, con todo su mundo montado, acaba con su vida sin explicación alguna, lo hace simultáneamente un montón de gente. Y eso nos pone a los protagonistas en una situación absolutamente diabólica. Por una parte se preguntan ¿por qué ellos no y los demás sí? ¿Por qué ellos son diferentes? Y a partir de ahí, sobre todo, ¿cómo van a sobrevivir a partir de ese momento? Porque que desaparezca 99 de cada 100 personas implica que el mundo tal y como lo entendemos ya no va a volver a ser igual. Nos dice el tango que es solo la vida, que 20 años no es nada. ¿Por qué 20? Porque 20 es una raya en el agua, por ponerme lírico como tú. Porque 20, exactamente, porque 20 es el punto que separa el fracaso del éxito en esta aventura, porque 20 marca la diferencia, y no quiero decir por qué es este número 20, porque el número 20 marca la diferencia entre que nos podamos seguir reconociendo como lo que somos o nos transformemos en una cosa totalmente distinta. ¿Qué libro te llevarías
ante una epidemia como esta? Porque muy poquitos son los libros que existen. Muy poquitos los libros que sobreviven. Pero es una pregunta terriblemente difícil. Aparte, ¿sabes lo que pasa? Se lo preguntas a un acaparador compulsivo de libros. Es decir, yo en mi estudio tengo 4.000 ejemplares y me parece que son poquísimos. ¿Sabes? Siempre que puedo, rebaño 2, 3, 5, 10 más cuando puedo, porque los acumulo. Soy un acumulador de libros. Tengo un Diógenes literario muy fastidiado. ¿Qué me llevaría? ¿Qué libro me llevaría? No tengo ni puñetera idea, pero posiblemente si tuviese que llevarme algo, al final me llevaría quizás el sitio por donde empecé, me llevaría a Verne, cualquiera de los de Verne. Uno de los ejemplares que tengo en mi biblioteca de sus obras completas, si solo pudiese llevarme uno, cogería el volumen más gordo, el que tuviese más historias dentro, y sé que me daría tiempo para releer muchas veces, y es entre maravilloso y dramático que un tipo que escribía hace 100 y pico años nos siga pareciendo hoy en día un referente y la puerta de entrada a la literatura con mayúsculas. Tu libro evidentemente es una fantasía, pero hay cosas que llevan tan al mundo actual que dan miedo, como por ejemplo, hemos comentado que no había casi libros, que toda la información no está a mano, que está perdida, que podemos perderla en un hacker tonto. La obsolescencia programada. Evidentemente 20 es una distopía. Es un universo distópico, pero que está muy relacionado con el mundo actual. Está muy relacionado con el mundo actual porque los protagonistas, cuando se ven enfrente de esa situación tan endiablada que decía antes, tienen tres opciones posibles. Está la opción mesiánica, del tipo que se cree un mesías, que cree que puede cambiar el mundo y que pide que le sigan. La opción populista, que pretende una revolución total y un cambio de paradigma con todo el sacrificio que eso supone. Y una tercera vía, que es más complicada, que es más dura, que es más trabajosa y que es más gris, que es la de luchar por mantener lo que se tiene para que se pueda transformar y se pueda adaptar a ese nuevo mundo. Y al final no deja de ser un traspapele de lo que hay hoy en día. Es decir, tú ves los titulares, no solo de España, sino de todo el mundo. Es decir, vivimos entre eso, entre líderes mesiánicos, entre revolucionarios, entre democracias liberales que de repente se ven aquejadas por unos males de juventud o de no juventud, no sé cómo definirlo, y al final todo eso se traslada un poco, porque al fin y al cabo los personajes siguen siendo los mismos humanos, solo que en otras circunstancias. Y lo que apuntabas de esa información que se va, es que eso está pasando. Es decir, cualquiera que esté viendo esto, estoy convencido que tiene un disco duro por ahí, por alguna parte, un cajón lleno de fotos. Esos discos duros tienen fecha de caducidad. El otro día leí una cosa que a mí me dejó absolutamente asombrado. Resulta que la NASA tiene unos archivos llenos de datos que trajeron del programa Apolo de la Luna, y no pueden acceder a ellos porque no tienen ni el material, porque son aparatos muy antiguos que ya no funcionan, y no tienen software, porque resulta que los señores que hicieron ese software se han muerto hace años y nadie sabe cómo acceder a esos archivos. Leí el otro día que el 80% de las películas de cine mudo están a punto de desaparecer porque el celuloide ha alcanzado, que seguro para grabarlo ha alcanzado su vida límite, y si no se digitalizan pronto van a desaparecer. Nunca se ha generado tanta información como ahora, es decir, en el rato que llevamos hablando se han generado terabytes de información, jamás se ha generado tal volumen de información a nivel mundial y jamás ha sido tan problemática su conservación. Y para acabar, una pregunta curiosidad. Me encanta la portada, pero es una imagen muy juvenil. Sí. ¿No se corre el riesgo de que esto se piense como un libro juvenil? ¿No es mucho más que un libro juvenil? Yo creo que sí, pero también creo y valoro mucho en la inteligencia de los lectores jóvenes. Los lectores jóvenes no solo son el presente, son el futuro también, porque son los lectores del mañana. Y ser lector hoy en día tiene un punto casi heroico comparado con lo que era hace 30 o 40 años. Hoy en día un libro tiene que competir con muchísimas distracciones, desde el móvil a la consola y de ahí para abajo, hablando de HBO, Netflix y demás. Leer exige dedicación y esfuerzo. Leer es maravilloso, es la puerta a un mundo increíble, pero los lectores de hoy en día, los lectores jóvenes además, que van a ser los que van a mantener a los escritores y a la industria literaria, y que para los que se va a escribir el día de mañana, se merece que se escriban historias inteligentes para ellos. Y si una portada es juvenil y les atrae a una historia que es más compleja, bienvenido sea, porque yo creo, sinceramente, que los lectores pueden ser jóvenes, pero ser joven no es sinónimo de ser gilipollas, si me permites la expresión malsonante. Y creo profundamente que pueden leer una gran aventura, una aventura que sea emocionante, que sea juvenil, dinámica y rápida, pero que al mismo tiempo tenga ese pozo, tenga todas estas cosas que están detrás, porque lo interesante de un libro es que al acabar y al cerrar esa última página te pasan esas dos cosas. Lo que te decía antes, que te quede esa sensación de vacío, ¿sabes? Esa sensación de se está acabando el libro y dices, Dios, que tuviese 100 páginas más, por favor. Y sobre todo,
que 3, 4, 5 días después de haberlo leído, de vez en cuando pienses en el libro y haya algo dentro que se te remueva, porque algo te ha cambiado. ¿Hay continuación? No lo sé. Porque cuando quedaban, tú dices 100 páginas, no, unas menos, 50, dije yo, no puede acabar, le haría falta otro tomo entero para poder seguir contando. Entonces es que lo he hecho bien. Entonces si me dices eso es que lo he hecho bien. No lo sé, el tiempo lo dirá. De entrada aquí hay 600 páginas, 2 años de trabajo, una aventura completa, unos personajes que se enfrentan a situaciones increíbles, un thriller en definitiva, que tiene muchos elementos muchos elementos de sorpresa, ¿sabes? Una de las cosas que a mí como lector compulsivo más me aburren de algunos libros es que puedan ser predecibles, ¿sabes? Es decir, estar leyendo un libro y que diga, dentro de 50, 100 páginas va a pasar esto. Porque cuando pasa es una sensación de, yo ya he recorrido este camino. Y me apetecía que aquí en 20 que no pasase eso, es decir, llenarlo de giros, de sorpresas, de cambios de repente, que hiciese saltar por los aires todas esas presunciones que establece el lector y que al final, al acabar el viaje, dijese, ha merecido la pena. Pues muchas gracias, Manel. Muchas gracias a ti. Espero que hayáis disfrutado de la entrevista y que hayáis estado muy atentos, porque para recibir el libro hay que contestar a la siguiente pregunta. Nos ha contado Manel que esta obra surgió a propósito de un trauma de la infancia que surgió a raíz de la lectura de un libro. ¿De qué libro nos ha hablado? Mandad las respuestas al correo electrónico que os proporciona el Buito y tenéis de plazo hasta el día 22 de noviembre. ¡Nos vemos! Y no os olvidéis de suscribiros.